Hoy en un especial de Cala desde Santiago de Chile para conversar muy personal con la líder más poderosa de esta nación y quien tiene a su cargo el presente y futuro de los más de 17 millones de habitantes que aquí residen. Fue la primera mujer en América Latina en ocupar un ministerio de defensa y actualmente ejerce su segundo periodo presidencial no consecutivo hasta el 2018. A nivel internacional desempeñó la presidencia de ONU Mujeres. Es un placer recibir hoy a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por toda esta hora exclusiva de Cala en el aire ya. Saludos y bienvenidos a esta hora especial de Cala desde los estudios de Chilevisión, nuestra cadena hermana en Santiago de Chile. Una hora muy especial en exclusiva con la presidenta de este país, Michelle Bachelet. Presidenta, es un placer para mí conocerla personalmente. Gracias por estar con nosotros, porque habíamos conversado, pero a distancia, hace 5 años. Sí, en Nueva York. Usted claro. estaba en Nueva York, sí. Yo estaba en Miami. Fue una conversación que nunca olvidaré, por eso la de hoy tengo más altas expectativas. Pero esa fue con otro sombrero, con el sombrero de directora ejecutiva de ONU Mujeres. Sí. Muy bien. Bueno, yo le invito y a ustedes también a que sean parte de la conversación, no se queden ahí pasivamente viéndonos, a pesar de que esta entrevista la están viendo en diferido, fue grabada el pasado viernes aquí en Santiago de Chile. Usted puede amplificar la conversación a través de nuestras redes sociales. Presidenta, siempre es costumbre romper el hielo con una reflexión. Muy bien. Yo la invito a escucharla y a partir de ahí conversamos. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Muy bien. Y la reflexión tiene que ver con Chile, el Chile de hoy, Chile en la balanza. Comienzo la reflexión hablando de la latente preocupación que hay en Chile actualmente después de que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, indicara hace un par de semanas que la economía del país solamente creció durante el 2015 en un 2.3%, comparado al más del 5% constante que presentaba Chile hasta el año 2012. Según el informe, la tasa de desempleo para el 2016 aumentaría hasta el 7,0%, a comparación del 6,6% de este año. La verdad es que el desplome en los precios del cobre ha afectado en gran parte la economía, teniendo en cuenta que Chile es el mayor productor de cobre en el mundo. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional indica que no todas son malas noticias, ya que Chile se pone a la cabeza de América Latina en cuanto al Producto Interno Bruto, PIB, por per cápita, en paridad de poder adquisitivo, con una estimación de $23.564 y estima que en 2016 superaría los 24.000. Y aunque las cifras no mienten, muchas familias comunes en el país que quizás no entienden de economía, ni de tasas, ni de intereses, siguen padeciendo las consecuencias de lo que sucede a nivel macro en la nación. Y le pregunto, ¿cree usted que Chile está viviendo una recesión económica, como le indica Klaus Schmidt-Hebel, director de investigaciones económicas del Banco Central de Chile? Si usted es chilena, chileno, ¿qué es lo que más le preocupa de la actualidad de su país? ¿Cómo sigue Chile su proceso de apuntalar, solidificar su democracia y crecer como uno de los modelos de referencia en desarrollo dentro de América Latina? Son preguntas lanzadas al aire para comenzar nuestra conversación con la presidenta Bachelet. Y la primera pregunta sería, ¿técnicamente se puede decir que Chile está en una recesión económica? Bueno, yo no comparto esa opinión. De hecho, tampoco la comparte el Fondo Monetario, porque cuando uno está hablando de un país que crece un 2,5%, en una región que los estimados son de que va a crecer a lo más un 0,5%, y hay países donde claramente no se está creciendo nada, claro. Efectivamente yo diría que Chile no está en una recesión. Lo que sí está es en un proceso de enlentecimiento de la economía que viene desde fines del 2012. Todas las cifras muestran esa tendencia. Y eso tiene un conjunto de razones internacionales, muchas usted mencionaba, ¿no es verdad?, que hace que nuestra economía y la de toda la América Latina está siendo impactada. Sin embargo, nosotros, como muchos otros colegas de otros países de la región, estamos tomando todas las medidas posibles desde el punto de vista de lo que los estados pueden hacer para buscar dinamizar la economía, generar nuevo empleo y generar mejores condiciones de vida para todos los habitantes. ¿Qué tanto le ha afectado el tema del mercado del cobre? Muchísimo, sí. Puesto que el cobre, usted sabe, es nuestro producto principal o uno de los más importantes. Entonces, en la práctica, por ejemplo, desde el punto de vista de los ingresos fiscales, ha disminuido alrededor de un 30%, ¿no? Hemos estado durante
cuando usted hablaba de esos crecimientos del 5%, bueno, ahí estábamos a tasas más de 4, entre 4 y 5, ¿no? Y por tanto, hoy día que estamos en tasas de 2, claramente esa diferencia se ha notado en nuestra economía. Pero también nos entrega una lección muy clara de algo que yo he venido diciendo hace tiempo y que tenemos que hacerlo con más fuerza, que no podemos depender tanto del cobre. Tenemos que diversificar nuestra economía mucho más. Tenemos que darle mayor valor agregado a nuestros productos. Tenemos que aumentar nuestra competitividad y nuestra productividad, que pasa en gran medida por mejorar las condiciones de nuestra gente, el capital humano. Y en eso estamos trabajando. Ahora, hay una foto que yo traje la revista porque salió hoy, justamente cuando estamos grabando la entrevista, que se vea una presidenta totalmente feliz, sonriente, y me han dicho algunos expertos, porque usted tiene analistas y asesores, yo me busqué los míos. Me busqué los míos y me dijeron... Tengo muchos que me analizan, que no son míos, ¿verdad? Que me analizan. Eso hay mucho, demasiado. No, yo me busqué los míos y me dijeron, oye, le ha caído la entrevista a la presidenta en una de las mejores semanas en mucho tiempo. Está repuntando en las encuestas, leí que, bueno, que el 27% de aprobación no es tan alto, pero va subiendo. Y hoy mandé a buscar esta revista porque me encantó, leí toda la entrevista. Es un selfie que usted le hace al país. Y yo quiero entonces que la presidenta me diga, ¿cómo está Chile hoy? Al mundo, que le diga al mundo, ¿cómo está Chile hoy? Mire, más allá de lo que hablábamos de la economía, sí, que es una parte de la realidad en Chile, este es un Chile que tiene, como toda sociedad, aspectos fantásticos y tiene situaciones que tenemos que mejorar, ¿no? Áreas que tenemos que desarrollar mucho más. Es un Chile muy exigente de sí mismo. Es un Chile, y en ese sentido, más moderno, ¿no? Es un Chile mucho más demandante de las autoridades, de sus representantes, a todo nivel, desde los alcaldes, pasando por los ministros, los presidentes, como los parlamentarios. Es un Chile que tiene conciencia que es un país que está llegando a esos $23.000 PPP que usted mencionaba, pero también es una parte de Chile que dice, ¿dónde estarán los otros 22.500? Porque por mi casa no se ven. Es un Chile que ha hecho muchas cosas muy positivas, pero todavía tenemos desafíos como eliminar la extrema pobreza, cómo reducir mucho más la pobreza, que hemos avanzado muy sustantivamente. Cómo mejoramos ya no solo acceso a bienes y servicios, porque en Chile tenemos acceso a educación, tenemos acceso a salud, pero ya la gente no quiere acceso, no es suficiente. Ahora quiere calidad en los servicios. Los consumidores quieren que sus derechos sean respetados, que no haya letra chica en los contratos. Es decir, es una sociedad que tenemos desafíos que tienen otras sociedades, pero también tenemos desafíos de las sociedades modernas, ¿no? Desarrolladas. Lo que hace complejo, porque fíjese, Ismael, que todo el mundo cuando tiene a alguien, un ser querido que se muere, requiere un lugar donde enterrarlo. Todo el mundo cada día genera basura. Todo el mundo, si tiene que ir de un lugar a otro a larga distancia, necesita tomar un avión para ir. Pero nadie quiere un cementerio cerca de su casa, un aeropuerto cerca de su casa, un vertedero cerca de su casa, una cárcel. Todo el mundo dice, no más delincuencia, queremos los delincuentes en la cárcel. Nadie quiere una cárcel cerca de su casa y todo el mundo quiere poder prender la radio, la televisión, tener energía, pero nadie quiere una planta eléctrica cerca de su casa. Como en Estados Unidos dirían, sí, muy bien, pero not in my backyard. Entonces, en ese sentido, quiero decirle que Chile es un país que en ese sentido está más exigente, más demandante. Eso hace más complejo gobernar. Pero ese es el país gracias también a lo que hemos sido capaces de irnos desarrollando. Y usted ha dicho que en el país hay una crisis de desconfianza. Y le escuché decir que tampoco es nueva ni reciente, sino que ya se viene arrastrando. ¿Por qué volver a gobernar un país si usted asume que hay una crisis de desconfianza? Para muchos es como que usted no es chilena, sino japonesa y quiere hacerse un harakiri. Y volvió de Nueva York, donde ya había recuperado parte de su vida privada, no tenía tanto asedio de los periodistas, estaba en un organismo internacional, a un segundo periodo de mandato, sabiendo todas estas complejidades de gobernar por segunda vez su país. A ver, yo siempre dije en cualquier entrevista hace muchos años y no ha cambiado, porque yo no voy cambiando la historia de mi vida de acuerdo a la entrevista. Es que yo creo que a mí cuando me dieron mamadera, era una mamadera que decía responsabilidad y decía deber. Mi familia me crió de manera de ser una persona muy responsable, muy
que quiera mucho mi país, pero por otro lado con la sensación de que uno debe cumplir con sus deberes, ¿no? Y no lo estoy diciendo como una carga, lo estoy diciendo como... Yo creo que las personas tienen derecho, pero también tenemos deberes. Claro. Y para mí yo tengo un fuerte deber con mi país porque además lo quiero mucho. Y yo creo, no le mentiría si yo tenía claro, nunca me imaginé la complejidad que me iba a encontrar. Pero más allá de eso, siempre sabía dos cosas. Primero, es que el otro día lo decía mientras inaugurábamos en la Feria del Libro, un gran intelectual, un gran biólogo chileno, Humberto Maturana, decía... Las expectativas son grandes porque lo aplaudieron antes que hablara. Dijo, bueno, hay expectativas grandes, pero yo sé que las expectativas nunca se cumplen. Es cierto. Había mucha expectativa muy alta en mi persona. Eso ya, de por sí uno dice, va a haber tanta expectativa, es complejo cumplirla, ¿siente? Segundo, sabía que Chile es este país más maduro, más complejo, por un lado, ¿no? Que también es fruto de los propios desarrollos democráticos en nuestro país. Sin embargo, en el momento que yo me di cuenta que debía volver, volví, pero como lo digo también en esa entrevista, convencida que tenía que volver por cariño a mi país, ¿no? Con convicciones claras, con mucho cariño, francamente. Y por eso no ha sido fácil. Claro. Ha habido momentos difíciles, duros, dolorosos, pero por otro lado, estamos contentos porque hay cosas que hemos hecho en el país que no se habían logrado en mucho tiempo. Pero usted pierde el sueño, que también duerme. Duermo poco. Poco. ¿Cuántas horas más o menos cada día? 5 horas. Y muchas veces a sobresaltos, claro, porque como soy un poquito trabajólica, me quedo dando vuelta en la cabeza las tareas, las soluciones, me pregunto, soy bastante autocrítica, entonces me despierto en la mitad de la noche y pensando, pero duermo 5 horas, está bien, habrá momentos para dormir más tiempo. Es que terminó con un récord su primer mandato, 84%. Depende de las encuestas, entre 80, 84, sí, altísimo, muy alto. Más de 80. Sí. Y el 60% de votos cuando se reelige por segunda vez. ¿Cómo asume su ego, su autoestima? ¿Cómo logra usted no tomárselo personal cuando lee encuestas que están en el 20 y tanto % bajitas, que en alguna semana ha llegado a estar por debajo del nivel de aprobación de Piñera en su peor momento, la crisis de los estudiantes? Estábamos menos lo mismo. Más o menos en lo mismo. 23, ¿Eso 24. le consuela un poquito? No me consuela, es solo un dato de la causa. La verdad es que no es el ego lo que a mí... Yo no soy una persona con un ego grande. Y mi preocupación fundamental es... Aquí entonces tenemos un problema, porque tenemos un programa que fue apoyado. Yo las cosas que estoy haciendo... yo no soy un mago que trajo un sombrero, claro, y empezó a sacar conejos que nadie esperaba que sacara. ¿Las anunció? Todas las cosas que yo he hecho las anuncié, no solo las anuncié, las llevé por todo Chile, las manifesté públicamente, los debates. Claro, como digo ahí también, una vez alguien me dice, pero la reforma tributaria, digo, pero si yo lo dije del primer momento. Pero es que nunca pensamos que lo ibas a hacer. ¿Entiendes? Porque hay gente que cree que el mundo político promete y no hace. Bueno, es que en muchas instancias es así. Efectivamente, pero yo nunca he sido así. Yo siempre lo que he dicho que voy a hacer, lo he hecho. Uno podrá hacer las cosas mejor a veces, otras veces no también, y siempre podemos mejorar. Pero yo creo de verdad que lo que yo quisiera es cumplir con lo que me comprometí con la gente. Y si hay cosas que tenemos que mejorar, las mejoramos. Porque también es cierto que parte de la crisis de confianza, de la crisis en la política y en los políticos, la crisis en las instituciones, tiene que ver con estos anuncios que no se cumplen, que llenan de esperanza a las personas y que no se cumplen. Pero déjeme decirle, a pesar de que ya vamos en el año y medio, un poco más, ¿qué podemos mostrar? Podemos mostrar un cambio en el sistema electoral, ¿no es verdad? Desde un binominal que no era muy representativo a uno representativo. Podemos mostrar que hemos eliminado el 5% de la cotización de salud a los adultos mayores, cosa que nos habíamos comprometido. Podemos mostrar que los chilenos van a poder votar en el exterior el próximo 2017, cosa que no se había logrado en todos estos años de democracia. Podemos mostrar que desde a partir del próximo año, más de 200.000 familias, sus hijos van a ir al colegio subvencionados particulares sin tener que pagar
gratis para la familia, que los más de 200 y tantos mil estudiantes universitarios, exactamente lo mismo, las familias más vulnerables, en la educación superior no van a tener que pagar. Y eso me parece fantástico. ¿Y por qué entonces hay personas en Chile que usted lo anunció, fue promesa de campaña, están un tanto incómodos con esa reforma de la educación? Sí, desde mi punto de vista creo que es un beneficio para mucha gente. Es un beneficio, pero por diversas razones se levantaron voces que sintieron que a lo mejor sus intereses podían estar tocados en esto. A lo mejor no fuimos nosotros capaces de explicar con plenitud, ¿no es verdad? Y yo creo que más, como dicen aquí en Chile y supongo que en toda América Latina, obras son amores y no buenas razones. Es decir, es mejor hechos que muchas palabras. Esperamos que cuando la gente empiece a recibir concretamente todos estos beneficios se dé cuenta que todo eso que se decía, porque se dijo muchas cosas que no era cierta, que el modelo de reforma que queríamos llevar adelante no iba a permitir que los padres eligieran sus colegios, que el Estado le iba a decir no tenían que ir, todo lo contrario. Lo que nosotros hemos hecho es una reforma en donde los padres elijan los colegios y el modelo educativo de sus hijos. Y si además eso les sale gratis, me parece a mí una manera maravillosa de entregar muchas más oportunidades a los chiquillos y las chiquillas. ¿Usted lleva chaqueta? Sí. Y me han dicho que uno de los deportes nacionales chilenos es el chaqueteo. Fíjese. Algo que la hace vulnerable porque le pueden constantemente alar la chaqueta hacia abajo. ¿Por qué usted no le explica a nuestra audiencia internacional qué es el chaqueteo chileno? Usted sabe que yo antes hubiera muerto antes de aceptar de que Chile había chaqueteo. ¿Verdad? No, porque yo no he chaqueteado nunca a nadie. Se fija que en el fondo es tirar la chaqueta hacia abajo para que se caiga uno y poder otro subir. No sé si es adecuado que cuente un chiste aquí. Por supuesto que sí. Mire, hay un chiste que dicen que hay un hombre que está observando a otro hombre frente a 3 hormigueros. Entonces, los primeros 2 hormigueros no tienen tapa y el tercero tiene una tapa. Entonces el hombre le pregunta por qué el primero no tiene tapa. Al revés, perdón. Los 2 primeros tienen tapa y el último no tiene tapa. Porque el primer hormiguero es nórdico. Entonces se van a ir colocando las hormigas como los acróbatas hasta que llegue uno arriba, va a empujar la tapa y van a salir todas porque se van a ayudar a salir una a una. El segundo hormiguero es asiático. Se van a ir colocando uno sobre otro. Los de abajo van a morir, pero se van a sacrificar por los de arriba y los de arriba cuando salga van a ayudar a salir al resto. Y el tercero, no, el tercero es chileno. No hay ninguna posibilidad que se organicen, que lleguen arriba todos juntos, porque que esté un poco más arriba se va a tratar de votar a los demás. Yo no digo que sea 100% así, pero un poquito de eso hay. Pero sí hay y parte, creo que ¿no? Ese chiste, que a lo mejor lo cuentan en muchos países. Sí, parte, hay versiones, pero sí. con cangrejos, no con las hormigas. Es primera vez que lo escucho con las hormigas. Pero sí me llama la atención y estuve preguntando de dónde viene eso. Y un señor hoy me dijo, mira, yo creo que antropológica e históricamente podemos remontarnos al pueblo mapuche, que solo aceptaba jefe cuando estaba en guerra, que no tenían jefes mientras había paz. Yo digo, puede ser una hipótesis. No lo sé, para serle franca, no tengo idea de dónde viene esto. Como lo mismo que uno se pregunta por qué esta tremenda desconfianza. Yo que soy médico digo, la crisis que estamos viviendo hoy día en confianza es lo que yo llamaría una enfermedad crónica reagudizada. Todas las encuestas hace muchos años muestran que los chilenos son desconfiados unos a otros. Por ejemplo, son desconfiados del vecino, no solo de las instituciones. Y esa falta de confianza, algunos historiadores encuentran razones. Yo no sé cuál es la verdadera razón. Lo que a mí me importa es trabajar para que podamos recuperar la confianza entre los ciudadanos, y para eso parte de las tareas que tenemos es para que nos juntemos a conversar. ¿En qué país queremos convivir? ¿Cuáles son los valores, los principios donde cómo queremos entendernos? Confianzas que se establecen cuando las élites llegan cerca de la gente, conversan sobre los temas, los escuchan y en base a eso tratan de buscar acuerdos para construir en conjunto. Vamos a hacer una primera pausa en nuestra conversación y cuando regresemos seguiremos justamente ampliando esta oportunidad, esta ventana muy personal con la presidenta de Chile, la doctora Michelle Bachelet. Yo quiero que hablemos un poco de cómo se forja el carácter de un líder y de una líder siendo mujer. Y cuando regresemos vamos a hacer un poco de análisis, a ver si usted lo ha entendido, de qué está hecha Michelle Bachelet. Volvemos enseguida, no se nos vaya. El equipo de Cala viaja por LAN, Grupo LATAM Airlines.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos conversando con la presidenta de Chile, la doctora Michelle Bachelet, quien ejerce su segundo periodo presidencial no consecutivo desde el 11 de marzo del 2014 y que finalizará en el 2018. Y estamos hablando de muchas características de los chilenos, pero yo quiero volver a la política antes de ir a su historia personal como líder. Y es el tema de reformar o establecer una nueva constitución, que usted lo anunció y que la oposición está al acecho en el decir, y tengo por acá incluso declaraciones hasta del expresidente Sebastián Piñera, que cree que este proceso va a ser muy largo, que va a provocar, usamos de nuevo la misma palabra, desconfianza, incertidumbre, inestabilidad en el país, y que él dice que va a presentar una propuesta alternativa a la de su gobierno, donde va a perfeccionar la Constitución y no desmantelarla, como ustedes proponen. Yo sé que los chilenos están muy enterados, pero digamos que a grosso modo, para nuestra audiencia internacional, ¿por qué es necesaria una nueva constitución en Chile? A ver, lo primero es que la constitución que nosotros tenemos hoy día es una constitución que surge en la época de la dictadura, ¿no? Ahí se forma un grupo de juristas, propone una constitución con determinadas características y se va a un referéndum y la gente vota sí o no, y sería todo. Y la gente vota en general sin tener mucha información, ¿ah? Y por lo tanto, luego de eso se busca ya en democracia modificarla, porque genera el tipo de sociedad que plantea, el tipo de garantías que plantea la Constitución. La verdad es que al mundo democrático nunca nos pareció democrático. Por ejemplo, planteaba que los garantes de la institucionalidad eran las Fuerzas Armadas, y entonces eso se fueron reformando a lo largo de estos años, y hoy día los garantes es el pueblo soberano, la nación, ¿no? La ciudadanía. Se han ido haciendo distintas reformas, pero hay un grupo de elementos que, debido a que la propia Constitución dejó establecido ciertos quórum muy altos que son imposibles de lograr, debido a que el sistema electoral fue hecho para que las cosas, un poquito al modelo gato pardo, que las cosas cambien para que no puedan cambiar mucho, ¿no? Entonces se generó un quórum muy alto de 2/3 de los parlamentarios, cosa que es totalmente imposible de lograr por ninguna fuerza política con el sistema binominal que teníamos hasta el 31 de enero de este año, donde logramos en mi gobierno cambiar ese sistema, pero que eso se va a ver reflejado en las próximas elecciones a fines del 2017, cuando elijamos presidentes y también parlamentarios. Entonces, hay temas de fondo de cómo del papel que tiene el Estado chileno, cómo se ve al Estado chileno, cómo se ven los derechos de los ciudadanos chilenos, y también ciertos quórum para poder modificar aquello que nosotros creemos no se corresponde plenamente a una sociedad democrática. O sea, por un lado tenemos una Constitución reformada que logró sacar varios elementos de la Constitución del 80, pero que mantiene una serie de enclaves que podríamos llamar más bien autoritarios y poco democráticos. Y esos enclaves, algunos los sacamos como por ejemplo el sistema electoral, hemos ido haciendo reformas parciales, pero la verdad que además esta es una constitución, primero que la gente, muchas de ellas no la conoce en plenitud, y segunda que no representa yo diría, al Chile actual. Y por eso que si usted ve las encuestas, 70% o más de las personas creen que en Chile es necesario una nueva constitución, ¿no? Que de verdad refleje, por un lado, el Chile que somos, por otro lado, temas que anteriormente no existían en la conciencia ciudadana. Medio ambiente en los 80 no era un tema que se discutiera plenamente. En los 70, o sea, tampoco. En los 90, lo que más nos preocupaba era recuperar la democracia, toda la transición democrática. Entonces, hay un conjunto de elementos que en esta Constitución van a tener un peso en la discusión. Lo que salga va a depender de lo que es el acuerdo nacional a este respecto, ¿no? ¿Y va a haber un plebiscito para esto, para aprobarlo? Bueno, va a haber distintos procesos primero de educación cívica, porque desde los 80, que ya no hay educación cívica en los colegios, la gente joven no toda sabe lo que una constitución, qué es lo que es de rango constitucional y qué no es de rango constitucional, qué tiene que llevar una constitución, qué es lo que no tiene que llevar una constitución, en una tradición como la nuestra, porque una constitución en Estados Unidos, en los países anglosajones, la verdad que
que tiene unos elementos muy generales. En Chile no, tiene capítulos especiales sobre cómo se relaciona el Estado, la economía, la ciudadanía, las instituciones, los valores y principios, las regiones, en fin, hay un conjunto de temáticas. Entonces yo le diría, va a haber todo un fenómeno. Como queremos que sea institucional, lo que estamos haciendo, vamos a hacer una reforma a esta Constitución actual para que el Congreso actual habilite al próximo, que va a ser bajo nueva ley, mucho más representativa, con nueva ley de partidos políticos, con nueva ley de financiamiento, donde vamos a separar definitivamente la política del dinero y de los negocios, ¿no es verdad? Es decir, en condiciones que a nuestros compatriotas les dan más tranquilidad de cómo están eligiendo y a quién van a representar los intereses. No estoy diciendo que el Congreso actual no sea legítimo ni represente, pero como hay tal desconfianza, esto va a ayudar a que haya más confianza en el nuevo proceso. Pero esa desconfianza tiene que ver con los polos ideológicos del país, con la izquierda, la derecha, que se le teme mucho a lo que la derecha propone, aunque los líderes de izquierda no se atrevan a verbalizar esto. Yo diría hay una mezcla de situaciones. Por ejemplo, al revés, en este caso, la oposición, que es la derecha, tiene temor de que esta discusión en el país, yo creo que las discusiones no hay que temerle a los debates, no hay que temer a los debates con las personas. Temen de que esto se lleve de manera ideologizada, que estos son los buenos y estos son los malos, pero ellos no deben tener ese temor, yo se lo he dicho muy explícitamente. La Constitución tiene que representar a todos, la actual no representa a todos, y por eso hay que cambiarla. La nueva tiene que representar a todos, y por tanto no hay que tener temor, porque las discusiones tienen que estar gente con distintas perspectivas, en las juntas vecinos, en los barrios, en los gremios, en distintos lados, habrá gente con distintas perspectivas, y podrán poner su punto de vista, y nosotros vamos a dar garantía de que sea transparente, que sea inclusiva, y que no sea parcializada, que no sea cooptada por determinados grupos, sino que haya amplio espectro. Y para eso vamos a crear un consejo de ciudadanos, digamos, que sean representativos para la gente, que sean fuera de toda sospecha, transversal, con distintas miradas, de manera que ellos sean como veedores en las elecciones, que participen y vean que efectivamente esto es una cosa abierta, transparente, donde puedan expresar su voz cada uno de ellos. Entonces, esa va a ser una parte para que la gente diga, nosotros queremos que nuestro país, ellos no van a escribir los artículos de la Constitución, lo que van a hacer es decir sobre qué valores yo quiero mi país en 50 años más, cómo quiero convivir con los otros. Pero ahí el Parlamento va a decidir, el nuevo Parlamento, si va a conformar una comisión bicameral, vale decir, un grupo de senadores y diputados para que el resto del Senado siga haciendo sus tareas legislativas y de los parlamentarios, o un grupo mixto, Parlamento, Ciudadanía, o una asamblea constituyente, como se ha hecho en muchísimos países, desde Colombia, Túnez, en fin, un montón de países. O finalmente ellos pudieran decidir, ¿sabe qué más? Quiero que vayamos a un plebiscito y que la gente vote entre estas tres opciones. Luego, supongamos que elige Congreso bicameral o cualquiera. Se hace una nueva constitución, se aprueba por el Congreso y luego tiene que ir un plebiscito ratificatorio, donde la gente diga si esta constitución o no esta Constitución. Eso, la nueva Constitución, ¿reformaría de alguna manera el sistema electoral presidencial, por ejemplo, permitiendo una reelección consecutiva que acá no es permitida? O sea, hay una parte que es como régimen político, sistema político que se puede discutir seguramente, donde ahí se podrá decir... ¿Usted qué piensa de eso? Mire, ¿le hubiera gustado poder tener 2 periodos consecutivos en vez de tener que salir, no poder terminar algunas tareas o proyectos y tener que regresar años después? Yo creo que estas discusiones no pueden ser un traje a la medida de nadie y no deben tener que ver con las personas. Tiene que la discusión es pensar cómo es el mejor sistema para Chile, en nuestra cultura política, con nuestras tradiciones, porque claro, en Chile históricamente eran 6 años de presidencia sin reelección inmediata. Luego bajaron a 4 años, sin reelección inmediata. Hubo un momento que hubo una discusión, hace 2 o 3 gobiernos atrás, donde decían 5 años sin reelección o 5 años con reelección, y al final quedó 4 años sin reelección inmediata. Yo creo que eso es algo que tienen que discutir los chilenos y las chilenas. Pero usted como presidenta doble del país, ¿cómo lo ve? ¿Qué le hubiera sido mejor, más fácil? Porque llega un líder a un país y tiene un proyecto, y usted lo vivió, y lo vuelve a vivir ahora después de un periodo de ausencia. O sea, ¿Cómo lo ve? Es más fácil, yo me imagino, por los tiempos, ¿no?
un periodo de 6 años, pero yo sí comparto la opinión. 6 años sin reelección, claro, un único periodo. Pero quiero decirle que 6 años con un mal gobierno puede ser una pesadilla. Así que por eso que creo que 4 años no es una mala decisión. Claro. Ahora, si con reelección o sin reelección, la verdad que yo no tengo, yo como no pretendo nunca más reelegirme ni nada por el estilo. Usted va para secretaria general de la ONU. No. ¿No? Eso es lo que ya más o menos... Yo no sé lo que voy a hacer en el futuro, pero lo que no voy a hacer es pretender reelegirme nunca más, porque entre otras cosas creo, como lo creía antes, pero bueno, las cosas no se dieron así, es que las democracias requieren de alternancia en el sentido de nuevos rostros. Puede ser dentro de una misma coalición, pero nuevos rostros, nuevas figuras, ideas nuevas, fuerza y energía nueva. Yo creo en eso muy fuertemente. Vamos a hacer una pausa y yo le voy a hacer una pregunta médica. He escuchado y casi que estoy convencido de que es cierto que el poder y el estrés asociado con el poder enferma. Yo sé que ya usted desmintió rumores que habían dicho hace poco de que estaba enferma y dijo que eran los ministros los que estaban enfermos, que tenían gripe. Eso todo lo leí. Pero yo le quiero preguntar desde el punto de vista médico si realmente usted siente, porque es que no puede ser de otra manera. Yo siento que tanta presión sobre un ser humano, con tantas decisiones importantes, en un momento determinado no solo le saca canas como a Obama, sino tiene que haber un quiebre de alguna manera en su salud. Y usted es médica. Entonces, cuando regresemos, quiero que me conteste. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más de esta hora muy personal con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, desde los estudios de Chilevisión en Santiago. Gracias por estar en nuestra sintonía. Puede conversar en Twitter, @Cala, y en el resto de las redes sociales nos encuentra como Ismael Cala. Volvemos con más de esta entrevista exclusiva con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Gracias por estar de regreso con nosotros una vez más aquí en Santiago de Chile, una hora en exclusiva con nuestra invitada especial, la presidenta Michelle Bachelet. Ejerce su segundo periodo presidencial no consecutivo y en el 2002 se convirtió en la primera mujer de toda América Latina en ser ministra de Defensa. Yo creo que además algo de verdad muy especial para usted, siendo hija de un general de la Fuerza Aérea de Chile. ¿Cómo recuerda ese momento? Bueno, fue un momento muy importante. Por un lado, porque yo había estudiado temas de defensa, pensando de que en Chile había una falta de interlocución entre el mundo político y el mundo militar. Jamás en esa época me hubiera imaginado que iba a ser ministra o presidenta de la República. Por tanto, yo decía, los militares entienden desde la lógica del poder. Yo no tengo poder alguno, mi único poder es el del conocimiento. Voy a estudiar de defensa para poder tener opinión, conversar con ellos, ser una contraparte, ¿no? Entonces me puse a estudiar, me gané la beca, me fui a Estados Unidos por un año a estudiar a Fort McNair, Defensa Continental. Volví y del Ministerio de Salud me pasé al Ministerio de Defensa, donde me puse a trabajar. Trabajé en el proyecto de defensa del presidente, el candidato Ricardo Lagos entonces. Él me nombró ministra de Salud y luego al cabo de 2 años me nombró ministra de Defensa. Y fue una experiencia muy importante y para mí la más importante era en un sector que yo conocía, no era yo una desconocida del sector, convencida además que la defensa es una función esencial del Estado, ¿no? Por sí misma, de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y por tanto, yo alguna vez me pregunté, debo decirle con franqueza, mi padre era un hombre maravilloso, pero yo no sabía si a la edad, él murió a los 50 años, en esa época imaginar siquiera una mujer ministra de Defensa era algo impensable. Entonces yo no sabía si él hubiera estado muy orgulloso o no. Pero me encontré con un compañero de curso de él que me dijo, no, tu padre era un hombre muy avanzado para la época, él habría estado muy orgulloso de haberla visto usted como ministra de Defensa. Para hablar nosotros necesitaríamos 5 horas, porque se me van a quedar tantas cosas, porque es una vida fascinante y sobre todo cuando uno puede ver cómo alguien se va forjando. Por ejemplo, el paso en el gobierno de Ricardo Lagos del Ministerio de Salud hacia el Ministerio de Defensa. A usted le dieron una tarea, le dieron un plazo, una fecha límite y la traspasaron de un ministerio al otro. ¿Cómo fue? ¿Fue eso un momento que usted vio como un fracaso? ¿Cómo lo asumió? No, yo cumplí bien la meta planteada, ¿no? O sea, yo le dije al presidente Lagos cuando él me dijo, yo necesito que tú me disminuyas las colas en 100%, le dije,
no lo va a lograr. El que le dijo que era posible se equivocó, porque hay consultorios que están hechos para 20.000 personas y se están atendiendo 50.000 personas. La única posibilidad es cola, y en 3 meses, en 90 días, no se puede construir algo así, pero voy a hacer todo lo posible. Y yo le voy a decir entonces cumplimos con un 82%. El día antes fui a su casa, le dije, presidente, 82%, aquí está mi renuncia. Él me dijo, pero por el contrario, has hecho una cosa maravillosa que no se había hecho en años, quiero seguir contigo para adelante. Pero él sabía de mi interés por la defensa. Yo continué un año más, un año y medio más como ministra de Salud. Pero luego, cuando él tomó una decisión de hacer un cambio de gabinete, me ofreció el Ministerio de Defensa y yo sin duda lo asumí con gran alegría y orgullo. Vamos al Ministerio de Salud, pero no ahora como ministra, sino como doctora. Lo que yo le decía sobre salud y poder. Realmente, ¿cómo se puede preparar a alguien para que un nivel de estrés y de responsabilidades tan altos como los que tiene un presidente no quiebre su salud? ¿O usted siente que de alguna manera sí, su salud sufre? Bueno, ya por lo menos hay noches donde no hay buen sueño. Claro, eso, pero es lo natural, no solo como presidente de la República. Yo creo que cualquier persona que tiene una responsabilidad importante y que es responsable, porque un irresponsable le da lo mismo, ¿no? Duerme como un lirón. Claro, sí. La verdad es que yo creo que tiene que ver, francamente, con el estado de salud mental que uno tenga. Y probablemente porque debido a mi vida, yo soy súper resiliente, ¿no? Como el bambú. Yo le tengo mi libro, el tercero, que se llama El secreto del bambú, que es resiliente. El bambú lo doblan, pero no se quiebra. Sí. Y usted es como un bambú. A mí, una vez que fui ¿cómo se llama? A Rusia, me junté con un grupo de mujeres y me regalaron una matrioshka. Que es de esas que se mueven así. Me decía, uno se puede casi caer, pero nunca se cae y se vuelve a levantar. Las mujeres somos así, me decían, ¿no? Me regalaron una matrioshka de esas bamboleantes, ¿no? No, yo no pretendo decir, yo no soy ni perfecta, soy un ser humano, tengo todas las características de cualquiera, pero la verdad es que la salud... Más canas probablemente, de seguro, ¿no? Las mujeres tenemos formas de que eso no sea tan evidente, claro, pero los hombres también, pero en algunas culturas es más aceptada que en otras. Pero la verdad es que, ¿sabe qué? Está en la energía que uno le da, que a mí me da, el contacto con las personas, ver que las cosas avanzan. Y por otro lado, saber que en una sociedad, yo no soy una ingenua. Yo sé que si estamos discutiendo de una reforma tributaria, va a haber sectores que nunca van a estar de acuerdo y otros sectores que siempre van a estar de acuerdo. Si estamos hablando, o sea, cada decisión que uno toma puede tocar el interés de alguien que va a hacer todo lo posible para que uno no lo haga. Y cuando uno lo hace es porque piensa que le hace bien al país. Entonces, la verdad es que lo primero es que uno no tiene que tomárselo como algo personal. Acá uno entiende, de repente uno ve unas declaraciones de alguien insultante, estridente, y uno tiene dos alternativas: enojarse o darse cuenta que es el juego que esas personas hacen, porque muchas veces esa misma persona ha estado en una reunión con uno, riéndose, conversando muy amistosamente, pero después habla para la galería, como decimos nosotros, ¿no? Muy bien. Parte de la diplomacia, también es el juego diplomático en la política, ¿no? Sí, bueno, en la política no es tan diplomático habitualmente, mucho más duro, ¿no? Sin embargo, yo le quiero decir, uno entiende que es así. Yo aprendí esto cuando era ministra de Salud y fueron unos dirigentes de salud a una reunión conmigo que fue muy grata, muy amable, y cuando salieron dijeron, hemos venido a exigirle a la ministra de Salud. Entonces, claro, uno decía, bueno, él está hablando para sus colegas, ¿no? Que piden que él aparezca como firme, rudo. Yo le diría, yo creo que hay cosas que molestan, sin duda, hay cosas que duelen incluso, pero es tanta la importancia de la labor que uno tiene, la responsabilidad, que uno sigue adelante con fuerza, con energía. Yo, bueno, cuando voy a Nueva York, a la Asamblea de Naciones Unidas, o cuando voy a cualquier lugar, la verdad que tenemos unas jornadas intensísimas. Los parlamentarios que me dicen, ¿cómo lo hace? Claro. ¿Toma algo? Y no, es la energía que le da a uno, el estar a cargo de algo y saber que representa a su país y que tiene que hacerlo bien. Y sentirse responsable, lo que usted ha dicho. Nos queda poco tiempo y tengo todavía mucho que hablar, pero hago una pausa porque nos vamos a los compromisos comerciales y regresamos con más de esta conversación en exclusiva con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ya volvemos. El equipo de Cala viaja por LAN, Grupo LATAM Airlines.
Gracias por estar de regreso con nosotros. Estamos conversando con la presidenta de los chilenos, la doctora Michelle Bachelet, electa por segunda vez como mandataria y que está en su puesto hasta el 2018. Bueno, le decía fuera de cámaras que en estos dos segmentitos cortos vamos a hablar de Michelle Bachelet, madre, abuela, persona, no líder, no la presidenta. Y trascendió las fronteras del país el escándalo donde está involucrado su hijo, Sebastián, con su nuera, por uso de información confidencial y tráfico de influencias en la compra de un terreno rural que era para inmobiliario y del que obtuvieron una ganancia de más de 4 millones de dólares. Mi pregunta, usted ya se refirió al tema y dijo que le dolió mucho. De hecho, oí que dijo que también fue una imprudencia de él asistir a esa reunión con el banco. Mi pregunta ¿es eso o Michelle Bachelet realmente se enojó como madre con su hijo y sintió que fue hasta cierta medida una traición de confianza? Lo primero, Ismael, que todo lo que usted describe no es claro que sea así. Claro. Es decir, hay un proceso que se está investigando y ahí vamos a saber cuánto de aquello que se dijo es efectivamente cierto y cuánto no. Por lo tanto, yo no me puedo pronunciar a ese respecto porque eso está en la justicia y mi criterio ha sido uno solamente. Toda la colaboración con la justicia, toda la transparencia, ¿no es verdad? Y dejar toda la independencia para que hagan lo que corresponda, ¿no? Entonces, la verdad es que yo lo que espero es conocer el resultado de lo que la justicia determine en este sentido. Claro. Y yo creo que eso es algo importante en Chile, porque más allá de los resultados que existan y que obviamente desconozco, este es un país donde no hay privilegiados. Si hay alguna situación de denuncia, aunque no esté claro si es así o no, digamos, si es efectiva la denuncia, se investiga, sea quien sea. Y yo creo que eso es un gran valor para nuestro país. Pero yo digo, la madre, no la presidenta, cuando escucha todas estas noticias, que además estaba fuera de la capital, ¿verdad? Y usted dijo, me enteré por la prensa a pedazos, a retazos. Claro. Yo digo, la madre, después de esto, sea verdad o sea mentira, yo siento que estos hechos han puesto a Michelle Bachelet, la presidenta, en la posición en la que usted ha vivido en los últimos Sin duda. meses. Pero primero que le quiero decir es que todo esto pasó antes de ser presidenta yo de la República, todo esto que se está investigando, ¿no es verdad? Y antes de que él fuera funcionario público, así que no hay ahí conflicto de interés ni nada. Claro. Pero yo de verdad le quiero decir, es doloroso para la familia, sobre todo porque además aquí ha habido opiniones, juicios paralelos de opinión pública sin que todavía sepamos la verdad. Yo quiero, en este sentido, decir, esperemos que la justicia haga transparentemente su tarea. Ha sido muy doloroso, pero yo confío, Chile tiene una justicia que ha demostrado que sea quien sea, se investiga hasta las últimas consecuencias. Y claro, y esperaremos el resultado del proceso. ¿Qué hace usted un domingo? Cuando no hay actividades. Sí, todos los domingos tiene actividades. No todos, pero un domingo libre. Un domingo libre. Bueno, trato de juntarme con la familia y cocinar para ellos. ¿Cocina? Sí, me encanta cocinar. ¿Qué cocina? Bueno, no soy una chef. ¿Pero hace locos, por ejemplo? Sí, por supuesto, locos. Los probé, me encantan los locos. De locos con ostiones y camarones. Hago, muchas cosas al wok. No soy tanto de asados como los hombres, ¿no? Hago otro tipo de cosas, cosas saladas más bien. Muy bien. Sí, no dulces. Sí. No. ¿Repostera no? No soy repostera. Muy bien, vamos a hacer la última pausa para publicidad en esta conversación muy especial con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. No se me vaya. En breve regresamos con el final de nuestra hora en exclusiva con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la oportunidad para que ella nos dé nuestra acostumbrada última palabra, una reflexión de término de hora. Ya volvemos. Gracias por estar en nuestra sintonía, llegando prácticamente al final de esta conversación con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Yo tengo que agradecerle enormemente que nos haya concedido esta entrevista en medio de su agitadísima agenda. Sé que de aquí va para otra reunión, ha estado en estos días en la inauguración de Feria del Libro. En fin, miles de compromisos. Y aquí está lo que yo le prometí, que es el secreto del bambú. La resiliencia que he tenido que desarrollar también en lo personal. Me imagino. Para uno crecer. Sin duda. Y elevarse. Última palabra, presidenta, no más preguntas. El minuto final es suyo, lo que usted quiera decirle a nuestra audiencia. Chile ha vivido este año momentos difíciles en la economía, en la política, pero lo importante
Así como yo decía que en este país la justicia no está, nadie está por sobre la justicia, sí. Estamos desarrollando una agenda contra la corrupción, por la probidad, por la transparencia. Es decir, si detectamos problemas, los resolvemos. Y mi última palabra es: Chile quiere mucho a la América Latina. Queremos ser parte integrante, queremos ser muy buenos compañeros, queremos que a todos nos vaya bien. Y en ese sentido seguiremos trabajando en las distintas instancias, UNASUR, CELAC, ¿no es verdad?, OEA, Naciones Unidas, para que a todos los habitantes de nuestra región puedan tener una vida con bienestar y con la dignidad y respeto que se merece. Muchas gracias. Nos quedan segunditos. Cuando termine su término presidencial, las vacaciones, ¿qué tan largas van a ser que usted dice que se va de vacaciones acá en Caras? Mire, yo siempre digo esas cosas y después termino trabajando, pero ¿Va a aceptar Secretaría General de la ONU? No, mire, no corresponden los tiempos. No corresponden todavía. No se puede anticipar. No corresponden los tiempos. Mi gobierno termina en marzo del 2018 y en el 2017 debe elegirse el secretario general. A lo mejor cambian la constitución de la ONU. No creo. Gracias, hay presidenta. Mucha gente muy capaz. Muchas gracias, presidenta. Un placer. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Yo la voy a ver como secretaria general de la ONU. Lo sé. Es un placer para mí conocerla personalmente. Gracias por estar con nosotros. Porque habíamos conversado, pero a distancia, hace 5 años. Sí, en Nueva York. Usted claro. estaba en Nueva York, sí. Yo estaba en Miami. Fue una conversación que nunca olvidaré, por eso la de hoy tengo más altas expectativas. Pero esa fue con otro sombrero, con el sombrero de directora ejecutiva de ONU Mujeres. Sí. Muy bien. Bueno, yo le invito y a ustedes también a que sean parte de la conversación, no se queden ahí pasivamente viéndonos, a pesar de que esta entrevista la están viendo en diferido, fue grabada el pasado viernes aquí en Santiago de Chile. Usted puede amplificar la conversación a través de nuestras redes sociales. Presidenta, siempre es costumbre romper el hielo con una reflexión. Muy bien. Yo la invito a escuchar y a partir de ahí conversamos. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Muy bien. Y la reflexión tiene que ver con Chile, el Chile de hoy, Chile en la balanza. Comienzo la reflexión hablando de la latente preocupación que hay en Chile actualmente después de que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, indicara hace un par de semanas que la economía del país solamente creció durante el 2000. Recesión económica, como le indica Klaus Schmidt-Hebel, director de investigaciones económicas del Banco Central de Chile. Si usted es chilena, chileno, ¿qué es lo que más le preocupa de la actualidad de su país? ¿Cómo sigue Chile su proceso de apuntalar, solidificar su democracia y crecer como uno de los modelos de referencia en desarrollo dentro de América Latina? Son preguntas lanzadas al aire para comenzar nuestra conversación con la presidenta Bachelet. Y la primera pregunta sería, ¿técnicamente se puede decir que Chile está en una recesión económica? Bueno, yo no comparto esa opinión. De hecho, tampoco la comparte el Fondo Monetario, porque cuando uno está hablando de un país que crece un 2,5%, en una región que los estimados son de que va a crecer a lo más un 0,5%, y hay países donde claramente no se está creciendo nada, claro. Efectivamente yo diría que Chile no está en una recesión. Lo que sí está es en un proceso de enlentecimiento de la economía que viene desde fines del 2012. Todas las cifras muestran esa tendencia. Y eso... Hoy en un especial de Cala desde Santiago de Chile para conversar muy personal con la líder más poderosa de esta nación y quien tiene a su cargo el presente y futuro de los más de 17 millones de habitantes que aquí residen. Fue la primera mujer en América Latina en ocupar un ministerio de defensa y actualmente ejerce su segundo periodo presidencial no consecutivo hasta el 2018. A nivel internacional desempeñó la presidencia de ONU Mujeres. Es un placer recibir hoy a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por toda esta hora exclusiva de Cala. En el aire, ya. Saludos y bienvenidos a esta hora especial de Cala desde los estudios de Chilevisión, nuestra cadena hermana en Santiago de Chile. Una hora muy especial en exclusiva con la presidenta de este país, Michelle Bachelet. Presidenta. Tiene un conjunto de razones internacionales, muchas usted mencionaba, ¿no es verdad?, que hace que nuestra economía y la de toda la América Latina está siendo impactada. Sin embargo, nosotros, como muchos otros colegas de otros países de la región, estamos tomando todas las medidas
posibles desde el punto de vista de lo que los estados pueden hacer para buscar dinamizar la economía, generar nuevo empleo y generar mejores condiciones de vida para todos los habitantes. ¿Qué tanto le ha afectado el tema del mercado del cobre? Muchísimo, sí, puesto que el cobre, usted sabe, es nuestro producto principal o uno de los más importantes. Entonces, en la práctica, por ejemplo, desde el punto de vista de los ingresos fiscales, ha disminuido alrededor de un 30%, ¿no? Hemos estado durante... Cuando usted hablaba de esos crecimientos del 5%, bueno, ahí estábamos a tasas más de 4, entre 4 y 5, ¿no? Y por tanto, hoy día que estamos en tasas de 2, claramente esa diferencia se ha notado en nuestra economía. Pero también nos entrega una lección muy clara de algo que yo he venido diciendo hace... 15 en un 2.3%, comparado al más del 5% constante que presentaba Chile hasta el año 2012. Según el informe, la tasa de desempleo para el 2016 aumentaría hasta el 7,0%, a comparación del 6.6 de este año. La verdad es que el desplome en los precios del cobre ha afectado en gran parte la economía, teniendo en cuenta que Chile es el mayor productor de cobre en el mundo. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional indica que no todas son malas noticias, ya que Chile se pone a la cabeza de América Latina en cuanto al Producto Interno Bruto, PIB, por per cápita, en paridad de poder adquisitivo, con una estimación de $23.564 y estima que en 2016 superaría los 24.000. Y aunque las cifras no mienten, muchas familias comunes en el país que quizás no entienden de economía, ni de tasas, ni de intereses, siguen padeciendo las consecuencias de lo que sucede a nivel macro en la nación. Y le pregunto, ¿cree usted que Chile está viviendo una